de la mañana con 6 minutos. Mira el sol cómo va colándose entre medio de los edificios y las construcciones en el casco central de la ciudad. En estos momentos, la capital de Magallanes, Punta Arenas, tiene 1 grado bajo cero de temperatura, -1 de temperatura, -7. Se mantiene la sensación térmica de -7, muy helado, con una máxima de 2, cielos parcialmente nublados. Natales -1, con térmica de -4. En Torres del Paine -2, con sensación térmica de -6. Porvenir 1 grado. En estos momentos con sensación térmica de -7, y Puerto Williams 1 grado, nieva en Puerto Williams con una sensación térmica de -5. Sensaciones térmicas bajo cero en toda la Patagonia chilena, región de Magallanes. Tengo el gusto de saludar a esta hora al abogado Rodrigo Enríquez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenos días, Mauricio, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Un gusto de saludarte. A ver, vamos, me voy a venir al territorio local, ¿no? Al territorio local respecto de lo que ha sucedido en la última semana. ¿Cuál crees tú que ha sido uno de los momentos más complejos políticamente hablando? ¿Crees que la declaración de Radonych, por ejemplo, hablando de corrupción al interior del municipio y vinculando a funcionarios y funcionarios municipales, es grave lo que hace el alcalde? ¿Es uno de los momentos políticos de los últimos días? No me cabe la menor duda, Mauricio. Yo creo que tienes razón en ese sentido de ponerlo como un punto de inflexión. Porque hay que tener una cosa muy presente: los alcaldes son autoridades temporales, no son la municipalidad. Los alcaldes son personas que llegan por representación popular, se quedan un tiempo, algunos 1 o 2 periodos, otros un poco más, pero en definitiva quienes hacen la gestión municipal son los funcionarios. Por lo tanto, me parece de una tremenda gravedad plantear lo que plantea el alcalde Radonych, y además plantearlo a mansalva. Plantearlo, podríamos decir, entregar una puñalada trapera en una situación hoy día que es bastante compleja. Entonces, hay que tener presente una situación que yo creo que es importante marcarla, que es el hecho de que mucha gente piensa que los funcionarios públicos en este tiempo no han trabajado. Y ese es un tremendo error conceptual. Efectivamente han recibido sus remuneraciones, pero ellos, la gran mayoría, están realizando teletrabajo. Entonces, cuando tú generas una división de estas características, señalándole a la opinión pública de que hay funcionarios corruptos, obviamente se le hace un tremendo daño a la gestión municipal, sea cual sea el alcalde que esté, y que obviamente va a tener consecuencias para todos los alcaldes de la región de Magallanes. Particularmente es peligroso este tipo de circunstancias, porque tú tienes que tener presente que hoy día, por ejemplo, en Magallanes tenemos al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades dentro de los alcaldes. Así es. Entonces, una afirmación de esas características trae no solo un daño a la gestión, sino que en definitiva pone a la gente en tela de juicio, y esto es muy grave. Entonces, para ti y para mí, que tuvimos la oportunidad en algún momento de trabajar en una gestión municipal, es bastante triste escuchar cómo la gente se representa en la labor municipal, y eso es una situación que no es así. O sea, un alcalde sin sus funcionarios municipales no puede pretender, por ejemplo, seguir gobernando una comuna, por ningún motivo. Entonces, hoy día se provoca esta división, y a mí me parece que lo que plantearon las dos asociaciones de funcionarios que realmente se meten con el alcalde, porque existe una asociación de funcionarios profesionales que nunca le dice nada al alcalde, es bastante también complejo, porque de alguna manera u otra él rompe una relación que tampoco nunca ha existido. Cuando tú conversas con los dirigentes de gremiales, ellos te dicen: el alcalde no nos recibe. Sí. Eso es bastante lamentable. El otro día justamente tuviste la oportunidad de conversar con Danilo Cárdenas, y Danilo Cárdenas simplemente te dijo: nosotros no hemos podido conversar con el alcalde. Entonces, frente a la cuando conversé con la otra asociación, nos dicen que cada vez que han pedido reuniones les envían un representante. Tampoco hablan, las pocas veces que han hablado hablan con un representante, un vocero. Efectivamente. Entonces tú te das cuenta hoy día que si ni siquiera conoces cuál es la realidad de los funcionarios municipales, tratarlos de corruptos me parece casi un despropósito. Pero hasta cierto punto creo que hoy día esto refleja un poco la labor de la derecha a cargo de las instituciones en las cuales nosotros estamos, y aquí hay que hacer una reflexión un poco más profunda. Hoy día estamos en el peor de los mundos, en el sentido de que cualquier autoridad política busca responsabilizar a otros de su falta de gestión. O sea, si tú esto lo extrapolas al gobierno regional, ellos te van a decir que la culpa de los contagios hoy día en Magallanes es culpa de la gente. Cuando tú le preguntas al alcalde por qué tal cosa se hace mal o no se hace mal, él te va a decir es culpa de los funcionarios. ¿Quién asume responsabilidades políticas acá en Punta Arenas? Y este es un tema que lo venimos conversando hace bastante tiempo. Por otro lado,
tienes también medios de comunicación que son francamente tributarios de lo que diga un alcalde o lo que diga una autoridad que tampoco les representa y se están equivocando. Entonces, hoy día preferimos, muchos probablemente estarán más tranquilos con que haya gente que sea gobernada por equipos de yes sir, o sea, gente que esté disponible a decirle que está haciéndolo bien, cuando en definitiva eso no está ocurriendo. Y cuando uno tiene una visión crítica, cosa que uno se la puede dar, digamos, por el hecho de estar fuera del sistema en este momento, obviamente uno se convierte en una persona ya de inmediato conflictiva. El problema es que hoy día nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. Ya, yo creo que le pega, Rodrigo, yo creo que das en el clavo respecto de una cosa que está sucediendo hace mucho rato en nuestro país en general, puntualmente en nuestra región, pero en nuestro país en general es lavarse las manos. A propósito de la pandemia, ¿no? Que nos vienen enseñando a lavarnos las manos desde el principio de año y parece que traspasó toda la frontera esto de lavarse las manos, porque nadie asume, nadie se siente decir, a ver, disculpen, nos equivocamos, o hice tal cosa y se debió haber hecho otra cosa, porque es re común eso que pase. Pues, ¿cuál es lo malo de equivocarse y plantearlo públicamente y poner la cara y no siempre estar buscando responsables? Y no hablo específicamente en el caso de Radonich, sino que, como bien dices tú, gobierno regional, Ceremis que desaparecieron de la faz de la tierra y que no entregan más entrevistas, siendo que la pega es hacer justamente eso, entregar entrevistas y decir, puede ser que nos hayamos equivocado, pero estamos trabajando para poder mejorar, porque esa es la gracia de la política y esa es la gracia de las comunicaciones también, pues, Rodrigo, ¿no? Y tú das ahí, creo que en el clavo respecto de el exculparse, el desligarse de responsabilidades que se ha hecho una tradición en la clase política en general, y no en los últimos meses, yo te diría en los últimos años. Por eso ese es otro de los factores de la sumatoria que hace que estemos como estamos. Sí, yo normalmente hago estas analogías un poco sarcásticas con el tema de los Simpsons. ¿Te acuerdas que hay un capítulo que se llama donde Bart dice yo no fui? Sí, pues, se hace famoso, pues termina siendo casi telonero del payaso Krusty. Pues claro, Punta Arenas es la ciudad del niño yo no fui. Ya, o sea, tú le preguntas al alcalde, yo no fui. Le preguntas al intendente, yo no fui. Le preguntas a la Seremi de Salud, yo no fui. ¿Quién fue? Y esa es una pregunta válida. Puede ser que todo el mundo no haga este análisis, no me cabe la menor duda, pero efectivamente está en la ciudad del yo no fui. Entonces, como al final nadie fue, no importa, seguimos sobreviviendo, ahí está. De hecho, ahí está, estamos mostrando en pantalla. I didn't do it. ¿Verdad que teníamos el control que era fanático de los Simpsons? Pero absolutamente. No, de la producción, mi querido Rodrigo. Lo que pida. No, estamos claros. Pero efectivamente hoy día estamos en presencia de los niños. Yo no fui de la política magallánica y algo tenemos que preguntarnos respecto de eso. O sea, por ejemplo, anteriormente estuviste conversando con Arturo Díaz, ¿ya? Sí. Arturo Díaz, por ejemplo, no puede decir que yo no fui porque él es parte del SAMU, por ejemplo. Él ha estado involucrado en la primera línea respecto del trabajo que se ha hecho en la pandemia. Por lo tanto, es encomiable su labor. Y que aún así esté siendo, entre comillas, víctima de, entre comillas, también una persecución por parte de otras autoridades del Servicio de Salud, ahí tú te das cuenta que está mal pelado el chancho. Porque en vez de proteger a quien efectivamente se está entregando en una función pública, se le daña. Entonces, lamentablemente, y el otro día lo decía respecto de esta encono que tiene el ministro de Educación porque los niños vuelvan a clase, que es más o menos parecido a lo que está planteando Donald Trump en Estados Unidos. En el peor momento de la humanidad estamos gobernados por las peores personas. Y eso hay que hacer ese análisis. Porque en definitiva nunca se ha puesto en este último tiempo la vida de las personas por sobre otras cosas que no deberían ni siquiera tener ningún tipo de valor. No digo que no sean importantes, pero no son el punto fundamental. O sea, era obvio que si se abría ayer, por ejemplo, en la ciudad de Santiago el desconfinamiento, iba a haber una avalancha de personas que iban que él asume que él no vio venir eso, sino que dice que la gente es estúpida, por eso ocurre eso.
Sí, la lavada de mano y el yo no fui es como, yo te diría que no hay que patentarlo, pero hay que dejarlo bien clarito porque se toman decisiones y cuando esas decisiones están malas no se asume un grado, ni siquiera un grado de responsabilidad, sino que yo no fui, Claro, no es mi culpa, la culpa es de usted, la gente no se queda en la casa. claro, entonces, cuando tú tienes ese nivel de distorsión de la realidad, ¿ya? Es muy complejo que se salga adelante en un ambiente en el que hoy día estamos. O sea, ayer me daba risa porque Piñera hablaba de que con el 5G íbamos a pasar a ser de las ciudades inteligentes, pero seríamos una ciudad inteligente con gente estúpida si uno sigue el mismo concepto que tenía el alcalde Alessandri. ¿Mm? O sea, ¿qué sacamos con tener inteligencia artificial si la inteligencia natural parece que no la estamos manejando? O sea, Puede ser muy brutal en análisis, pudiera parecer algunos que obviamente son cercanos y no tienen ningún problema en ser partidarios del gobierno, ya, pero que me digan una cosa buena y yo lo voy a aplaudir, pero hasta ahora no hemos visto ninguna. ¿Mm? O sea, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser oposición respecto de nada. O sea, hoy día ser oposición es muy simple porque incluso hasta los mismos partidarios parecen de oposición porque nada bueno se puede encontrar. ¿Mm? Y esa es una realidad de la política se hace caro. Quiero llevarte a otro tema que lo conversé con Miguel Schweitzer, que precedía esta conversación, y que yo planteé también en la editorial de hoy día, esta generación de realidades, escuchar a algunos políticos o políticas o autoridades decir, lo que la gente quiere es tal cosa. ¿Cómo es lo que la gente quiere? Se habla de la reducción de parlamentarios porque es lo que la gente quiere. Estuvimos revisando y estudiando, lo he dicho 3 veces ya, durante el fin de semana en redes sociales, no están ni siquiera en el top 10 de las necesidades o las prioridades de lo que la gente quiere. Esta generación se encuentra con muchos discursos en la televisión, en las radios, en los medios de comunicación, en las redes sociales, Rodrigo, donde te crean algo, donde te dicen, si pasa esto, va a suceder esto otro. Si se saca el 10%, se va a incendiar el país. Si se toma una determinación A, va a pasar Z, y después no pasa. Y uno se empieza a dar cuenta, y yo creo que la gente se ha empezado a dar cuenta también, de que muchos de los discursos que se plantean son para generar realidades que no son verdaderas, no son verdaderas. Quizás funcionó en algún momento de nuestra historia, ¿no? Pero hoy día no está resultando. Mira, Matamala lo dijo el domingo en su columna. Cuando el meteorólogo hace el pronóstico y tiene acciones en la fábrica de paraguas, probablemente siempre va a llover. Entonces, siempre los expertos ya tienen una serie de conflictos de intereses para revelar su opinión de expertos. Los expertos, podríamos decir, que no tienen ese interés, normalmente no están en los medios de comunicación. Ayer me di una panzada de periodismo real con Mónica González anoche, en Berna Schindler, Alejandra Matus, en la red. Efectivamente, da gusto escuchar que hay gente que pone en tela de juicio al poder, cosa que en los medios de comunicación tradicionales no se ve. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que efectivamente tú tienes un punto. O sea, hoy día hay creadores de realidad artificial, ¿ya? Y esos creadores de realidad artificial buscan generar situaciones para el beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque una reducción de parlamentarios realmente conlleva volver al binominal. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que les conviene? ¿Qué es el mejor de los escenarios para ellos? ¿Por qué? Porque obviamente se le metieron estos grupúsculos con poco apoyo ciudadano, pero porque el sistema representativo hoy día tiene una representación parlamentaria. Entonces, si quieren discutir menos parlamentarios, discutamos una sola Cámara. Y esa discusión me parece mucho más interesante que discutir menos parlamentarios. Y lo otro, me imagino yo que sería bastante lógico, Rodrigo, esperar a ver si es que gana el apruebo, punto uno, que todos los indicadores apuntan a que va a ganar. La gran duda es con qué porcentaje, si 55-45, 70-30, 80-20, hasta el gobierno hay, hasta información interna en la moneda hay que hablan de cifras que son bastante desalentadoras para el rechazo, pero ¿no sería más inteligente esperar si es que gana el apruebo, la comisión constituyente o la comisión mixta decidan el futuro, si va a ser unicameral, si van a seguir los mismos números parlamentarios? ¿No sería más lógico que ellos lo vieran?
Sí, pero eso tiene que ver también con las conveniencias de corto plazo. Ajá. Y de esto también hay que hacerse cargo. O sea, hoy día efectivamente pegarle a la clase política es un buen ejercicio. Sí, todos le pegan. Claro, o sea, está bien darle. ¿Por qué? Porque eso es para la galería. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, si alguien dice, oye, vamos a gastar menos en parlamentarios, va a ser una buena idea. Porque está tan desprestigiado que en definitiva nadie va a responder por ello. O sea, pero se pierde representatividad. Nosotros perderíamos representatividad, pues, ¿no? Por ejemplo, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Puede ser que no estemos muy de acuerdo con nuestros representantes, pero lógicamente que se perdería. Por cierto, sí, claro. Ahora, si tú analizas lo siguiente, y esto es importante de repente cómo se plantean las condiciones y situaciones, ¿quiénes plantean la disminución de parlamentarios? ¿Quiénes se han visto complicados en la forma como se estructuró la democracia después de que se volvió a ella? O sea, esta idea surge de la derecha porque sale cómodo tomarla. Pero vamos a una discusión más de fondo. Esperemos la discusión constitucional y yo creo que Chile ya se dio cuenta de que no le sirve tener un Senado y una Cámara de Diputados. ¿Para qué? Es bastante improductivo, ¿eh? Yo creo que el mejor ejemplo que pudo ver la gente, chilenas y chilenos, fue el retiro del 10%. Cuando todos pensaban, ahora sí, no, y uno le explicaba a una persona, no, de ahí tiene que pasar a la comisión, y de la comisión tiene que volver a la otra cámara, y después tiene que volver a... Y la gente no lo podía creer. Bueno, eso sucede cuando hay leyes complejas o reformas complejas, como justamente la del 10%, pasa muchas veces en el año. Imagínense la cantidad de tiempo que se pierde por ser bicameral, por tener dos cámaras. Efectivamente, o sea, una de las respuestas que se da en el mundo respecto de por qué existen sistemas bicamerales es por justamente darle un mayor grado de discusión de la ley. Pero en un país que tiene puras leyes reactivas con nombre de personas después de que las cosas pasan, realmente no tiene mucho sentido. Es verdad eso. Esa es una característica del Parlamento chileno, ¿no? Claro, o sea, porque lamentablemente acá siempre se está después. O sea, no, pero, ejemplo, voy a que en el Parlamento ruso existirá la ley Vladimir Vostolov, por, no sé, que tenga relación con algún camionero ruso, por decirte, ¿no? Las leyes con nombres son muy chilenas. Sí, pero si por ejemplo uno de repente ve C-SPAN o CNN Internacional, se da cuenta que las mociones parlamentarias sí tienen nombre. ¿Ya? Las mociones, pero tienen nombre del parlamentario. No, las mociones de Estados Unidos, por ejemplo, las de la Cámara de Representantes. Ya. Y ahí normalmente se le pone nombre por un tema también simbólico, ¿ya? Sin embargo, en Chile, cuando te vas a demorar 10 años en discutir una ley Emilia, por ejemplo, no tiene mucho sentido. No. Porque de repente ese nombre ya después pierde el concepto. Sí, yo creo que en algún momento se utilizó por temas comunicacionales. Era más fácil hablar de la ley Ricarte Soto, por ejemplo, que ayudó mucho en planos de salud, que hablar de lo que significaba esa ley en particular, que tenía tecnicismo, era más bravo. Pero si tú hablabas de Ricarte Soto, te acordabas al tiro del periodista, de la historia de él, de cómo fallece, de lo que luchó, bla, 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 bla. Pasa eso con las leyes. Partieron ocupándose en términos comunicacionales, que ayudaban mucho, para meter una ley, para generar presión, ¿no? Sí, claro. Ahora, si tú analizas, por ejemplo, que lo que permitió que la persona que estaba, digamos, que el asesino de Ámbar, por ejemplo, fuera puesto en libertad el año 2016, fue una ley del 2012. Sí. ¿Ya? Ahí tú te das cuenta que efectivamente las consecuencias de las leyes tienen... tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Ya? Tienes razón. Entonces, desde esa perspectiva creo que es muy complejo legislar siempre con la premura de tener que resolver una situación puntual. Por eso a mí las discusiones sobre el pena de muerte y un montón de otras cosas que se han dado en el último tiempo no me parecen muy oficiosas. ¿Por qué? Porque especialmente si nosotros tuviéramos la certeza de que en Chile no se castiga a los inocentes, yo sí estaría partidario de la pena de muerte. Por ejemplo, estamos hablando, y esto ha sido un tema que más farándula, yo lo voy a colocar en términos jurídicos, el tema del Nano Calderón. ¿Ya? Él está acusado de un parricidio frustrado. Sí. ¿Ya? Ese es un delito de los más graves en el Código Penal chileno. Obviamente hay que analizar la situación de que sea en grado frustrado, pero es un parricidio. ¿Ya? Un parricida debería ser una persona que está catalogada como un peligro para la sociedad. Sin embargo, el cabro chico se pierde durante 6 días, nadie lo encuentra.
¿ya? No solamente nadie lo encuentra, sino que además se interna en una clínica psiquiátrica. Alguien podría decir, ese cabrón merece la pena de muerte, sí, pero lo que tiene que tener presente la gente cuando habla de pena de muerte es que si el rico es el que propone pena de muerte para los hijos, no le quepa la menor duda que ningún hijo de rico va a morir. Así que... Qué complicado. ¿Qué tema pusiste en el tapete, Rodrigo? Porque estaba leyendo justamente la semana pasada, habían varios casos de parricidio frustrado en Chile, en Chile, en otras comunas, que ni siquiera se saben. Esto es como es el hijo Largandoña y el Nano Calderón, y es famoso en redes sociales, y sigue siendo la noticia. Ayer incluso se puso una querella por abuso sexual reiterado del papá de Hernán Calderón padre en contra de la novia, polola, pareja de Hernán Calderón Jr., que se fue a internar justamente ayer. Es una cuestión que todos los días tiene aristas noticiosas, pero ese chico de la población X en el norte del país que cometió un intento de parricidio también, fue buscado por la policía, por los carabineros, todo el día, lo encontraron en menos de 24 horas y no ha tenido la cobertura que ha tenido este otro caso. Claramente también en términos judiciales y noticiosos hay claras diferencias en nuestra sociedad. Sin duda, pero entonces hagámonos cargo de esas diferencias. Entonces, por lo tanto, eso es lo que hoy día nos permite decir que no es bueno que Chile tenga pena de muerte. Porque si Chile tiene pena de muerte, en algún momento la va a aplicar un profe que patea un torniquete. Qué buen tema creo que dejamos en el aire, Rodrigo. Me parece que la gente, ahora que nos vamos a ir al corte, lo puede seguir conversando, discutiendo y analizando en sus casas, en su oficina, en la pega, en el auto. Sí, absolutamente. Creo que es un tema importante de conversar, y sobre todo desde el punto de vista técnico-jurídico, porque en definitiva la discusión farandulera periodística no tiene mucho sentido, pero hoy día Chile, si tú me dijeras que la justicia chilena es justa, yo no tendría problema en que hablemos de pena de muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente hay delitos que tienen la suficiente gravedad que probablemente no podrían merecer otro castigo, pero hoy día, teniendo una justicia de clase como la que tenemos en Chile, es un tremendo riesgo. Abogado Rodrigo Enrique, un gusto como siempre conversar contigo, ¿eh? Bienvenido nuevamente, y ya estamos de regreso seguramente en los próximos días o las próximas semanas. Que te vaya bien, Rodrigo. Muchas gracias, Mauricio. Chao, muy buen día. Pausa, ya venimos.